soy logoterapeuta y analista existencial. Soy licenciada en Relaciones Industriales por la Ibero y luego posteriormente hice la maestría en orientación psicológica, pero en realidad cuando me presento digo soy logoterapeuta, ¿no? Esa ha sido mi pasión y es justamente lo que vamos a transmitir y he transmitido por más de 20 años, lo que es la logoterapia. Soy directora del Centro de Estudios para el Sentido de Vida que se fundó en el año de 2015. Ya vamos a cumplir 6 años con el Centro de Estudios, que la principal misión es poder difundir y transmitir el pensamiento de Víctor Frank y lo que es la logoterapia como psicoterapia, como acompañamiento y como filosofía de vida. Ya de hoy también le doy las gracias a Clínica Paraíso porque en alianza estamos transmitiendo y estamos ofreciendo esta formación de orientador logoterapéutico. Vemos que en la actualidad es muy importante hablar de la logoterapia y que realmente podríamos decir que es una de las psicoterapias del momento, así como Víctor Frank, que fue el fundador de la logoterapia, decía que cada época tenía su neurosis y creo que la neurosis de este momento y más ahora con la situación del confinamiento y de la pandemia se ha agravado más el vacío existencial. Entonces, desde esta parte del vacío existencial hay que tener considerado la parte de, pues que es muy importante ubicarnos en la realidad actual y la realidad es que estamos cada día viendo más personas que tienen este vacío existencial y como diría Víctor Frank, hablar del vacío existencial o personas que están padeciendo un vacío existencial, no es hablar de una patología. No estamos hablando de personas enfermas, ni de trastornos, ni de ninguna de esas situaciones por las que sí, los psiquiatras, los médicos, psiquiatras y muchos psicoterapeutas, psicólogos, se enfocan más en la parte de la patología. Nosotros, como logoterapeutas, nos enfocamos más en una cuestión existencial, espiritual y el tener un cuestionamiento, el tener una sensación de falta de sentido de vida, el tener una sensación de vacío existencial, no es una enfermedad, es una cuestión existencial. Y es algo que probablemente no se había considerado el poder tener especialistas y cada vez necesitamos más especialistas, más profesionales que se dediquen a acompañar a las personas a descubrir su sentido de vida. Y justamente ahora con estas condiciones, con estos cambios que ha habido, si no vivimos una vida plena, llena de sentido, y si no vamos descubriendo el sentido de vida aún en las peores condiciones, podemos caer en este vacío existencial, en este sinsentido de vida, que esto, como ya muchos de ustedes saben, sí nos puede llevar a ciertas patologías. Y este vacío existencial nos puede llevar a la adicción, nos puede llevar a la depresión y nos puede llevar a la agresión. Entonces, la parte de vivir y de tener una sensación de un vacío existencial no es un trastorno, pero este vacío existencial, si se prolonga por mucho tiempo, claro que nos puede desarrollar estas patologías y también ansiedad, y que justamente es lo que queremos prevenir al acompañar a la persona a que viva una vida llena de sentido, aún en situaciones difíciles, o que en los procesos de recuperación de estas patologías puedan encontrar el sentido de la vida y que sea un motor para que los ayude a salir adelante. Entonces, cada día hay más personas con adicción, cada día hay más personas con depresión y cada día hay más agresión y violencia en nuestra sociedad y en los hogares y a nivel mundial. Entonces, justamente es lo que queremos fomentar, el que haya más personas que acompañen justamente a personas a evitar, a prevenir y a salir
de estas patologías y que cada día haya más personas con conciencia habilitando su espiritualidad. Sabemos que vivimos en un mundo actual donde no es justamente la espiritualidad lo que se fomenta, sino estamos en esta situación de la búsqueda del placer por el placer, de la búsqueda del poder, de la búsqueda del prestigio y de las cosas materiales. Hay muchas personas que van dirigiendo su vida y que así cuando ustedes sean logorientadores escucharán decir es que prácticamente me dediqué a acumular, prácticamente dirigí mi vida a tener, a tener una casa, a tener coches, a tener prestigio, a tener dinero, a tener, y ahora me encuentro vacío. Como también otras personas que han pasado por situaciones difíciles, por pérdidas significativas, por sufrimientos muy fuertes, que no encuentran ahora el sentido de su vida a raíz de esta situación. Y escuchamos también a muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que me dediqué, que estuve 10 años en ese sufrimiento sin poder salir adelante, sin encontrarle un sentido a ese sufrimiento? Entonces la logoterapia también hace eso. La logoterapia acompaña a las personas a encontrarle un sentido a su sufrimiento. Por eso es tan importante considerar ahora que no nada más es como la psiquiatría, que es el médico que trabaja las patologías y es el médico de la psique, del alma, el psicólogo, que es el que estudia el alma, el psicoterapeuta, el que trabaja con esas cuestiones de la mente, ¿no?, del alma, sino también necesitamos implementar en el mundo actual la parte de existencial espiritual, que cada día haya más personas con una conciencia espiritual habilitada, que cada día haya más personas que vivan de acuerdo con sus propios valores, que aprendan a ser libres y responsables, no nada más libres, ni tampoco obedientes y ya, sino que sepan ser adultos y que vivan una vida con sentido a través de su libertad y de su responsabilidad. Es por eso que necesitamos integrar todos estos conceptos y que seguro cada uno de ustedes ha visto la necesidad social que tenemos de fomentar estos dos conceptos que la logoterapia nos dice: el sentido de vida y habilitar el espíritu. Cuando vemos personas que, por ejemplo, ahora con esta situación, que no se cuidan, que no cuidan de los demás, que están en la fiesta, que no les importa la situación por la que estamos pasando y que nos preguntamos qué es lo que sucede con esas personas, de qué carecen esas personas, pues vemos que muchas veces esas personas carecen de conciencia social, de amor propio, de responsabilidad, de amor a la vida, de falta de sentido. Todo esto que la logoterapia nos va acompañando para poder vivirlo y vivir plenamente. Sabemos que la logoterapia es una psicoterapia que acompaña a las personas a descubrir su sentido de vida o a realizar sentidos en la vida. Y esta formación de logo orientador, que ahorita me metería a profundizar sobre ella, justamente es un acompañamiento, acompañar a las personas a descubrir su sentido de vida y a realizar valores a través de sus propios valores, siendo libres y responsables. Creo que esta definición enmarca todo lo que la logoterapia hace, ¿no? Acompañar a las personas a descubrir sentidos, sentido de vida, el sentido de su sufrimiento, el sentido de su culpa, el sentido de su muerte, para que podamos vivir plenamente. Vemos que la logoterapia parte de la dimensión espiritual y se dirige hacia ella, ¿sí? Hay muchos especialistas, como les decían, que se van enfocando a diferentes áreas del ser humano. La logoterapia se enfoca justamente en la dimensión espiritual, en la dimensión específicamente humana. Y es ahí
que parte de ese espíritu y se dirige hacia ello. Entonces es poder complementar en muchas ocasiones, por ejemplo, en el tratamiento de las adicciones, poder complementar el tratamiento interdisciplinario agregando también la parte de la logoterapia. Pero no nada más para el tratamiento de las adicciones, sino también para acompañar a cualquier persona que esté o en una crisis existencial, que es muy común que las personas podamos entrar o entremos en una crisis existencial de ahora qué va a hacer, ahora qué voy a hacer con mi vida. Y vemos que también en la situación actual, justo después de este 2020 y con la realidad que estamos viviendo, hay muchas personas que están teniendo una crisis existencial, ya sea porque perdieron el trabajo, perdieron economía, perdieron familiares, todo se les movió y ese que se les haya movido, justamente hablamos de una crisis y una crisis existencial porque seguramente en este momento habrá muchas personas cuestionándose y ahora qué va a ser de mi vida y ahora hacia dónde me voy a dirigir, a qué me voy a dedicar, qué quiero hacer. Es un momento también para poder reflexionar y acompañar a personas a que reflexionen sobre ese sentido con las condiciones actuales. Entonces vemos que desde jóvenes que se están cuestionando el a qué me voy a dedicar, jóvenes que las condiciones de los estudios ya no les están siendo tan atractivos, o también algunos que sí, pero que quieren ver y quieren tener una visión más amplia de las cosas a las que se quieren dedicar, como personas adultas que tienen que mantener una familia y que no saben por dónde hacerle, como también adultos mayores que quieren encontrar un sentido a su vida en este confinamiento. Entonces, este cuestionamiento del sentido de la vida, esto se da en cualquier persona a cualquier edad, bueno, claro, ¿no? Siendo ya adultos, o jóvenes que nos cuestionamos sobre el sentido de la vida y que no hay los suficientes especialistas para acompañar a tantas personas que se cuestionan sobre este tema. Vemos que las personas acompañan, la logoterapia acompaña a las personas a realizar acciones valiosas llenas de sentido y esto va a ser muy importante dentro de la formación que puedan identificar, acompaña a realizar acciones valiosas. Y estas acciones valiosas, cuando uno realiza acciones valiosas llenas de sentido, es a través de la toma de decisiones. Por lo tanto, si hablamos del logo orientador, la persona se forma y que llega a ser orientador logoterapéutico va a acompañar a las personas a tomar decisiones llenas de sentido. Entonces, vemos que, ¿qué es lo que hace un orientador logoterapéutico? Hablo de un orientador logoterapéutico, que también se puede llamar un counselor, porque es el que acompaña. No voy a hablar de logoterapeuta clínico. El logoterapeuta clínico es el que tiene una formación en psicología y que desde su formación en psicología toma la especialidad de logoterapia y entonces acompaña también a situaciones o patologías. Nosotros nos vamos a enfocar en personas que aún sin ser psicólogos pueden y tienen el interés de acompañar a otras personas a descubrir su sentido de vida y el sentido de su sufrimiento también. Personas que tienen el interés de acompañar a otros a la toma de decisiones significativas. O sea, ¿qué tipo de toma de decisiones? Me quiero divorciar, no sé si divorciarme o no divorciarme. Fíjense cómo estas situaciones son existenciales en el sentido de que no tiene que haber un trastorno. Las personas, algunos sí, ¿verdad? Pero no siempre es la parte de que me quiero divorciar y esto es, ¿qué hago? ¿Me divorciaré o no me divorciaré? ¿Quién me puede acompañar a tomar decisiones significativas en mi vida? Y justamente el orientador logoterapéutico te puede acompañar en la toma de decisiones significativas. ¿Me meto a este trabajo o no me meto a este trabajo?
¿Me caso con esta persona o no me caso? ¿Me caso ahorita o me caso después? ¿Abro otra empresa o no la abro? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que tenemos que tomar una decisión y que nuestro cerebro está a 1000 por hora y no podemos? Y qué padre poder tener a alguien que me acompañe a clarificar el panorama para tomar decisiones con base en lo más valioso que sea para mí. Eso también lo hace el orientador logoterapéutico. El orientador logoterapéutico también podrá acompañar a las personas en el tratamiento de recuperación de las adicciones como complemento de un equipo interdisciplinario. Encontrar el sentido de la vida y el sentido de su recuperación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que la persona acompaña a la persona que está en adicciones, en recuperación, a encontrarle sentido a esa recuperación, se utilizan ciertas técnicas de logoterapia diferente a los procesos psicológicos o psiquiátricos, y entonces es justamente lo que vamos a ir viendo, las técnicas, la metodología, la forma como acompaña. Les cuento un poco de esto. Estaba ayer en una situación, en un caso de una persona, de un terapeuta que me decía, es que tengo un paciente que está internado en una clínica, pero está tratando de entender, de aceptar la enfermedad. Pero él dice que no es alcohólico. Y entonces él dice que no es alcohólico, que no sabe por qué está internado en la clínica y que tampoco quiere ir a un grupo de AA. Y entonces cuando me lo narraba decía, desde la parte logoterapéutica, a nosotros que no somos psiquiatras, que no somos psicólogos, no nos va a interesar el diagnóstico como tal, no nos va a interesar si él acepta en ese momento el diagnóstico. Lo que nos va a interesar es que él acepte que tiene un problema con el consumo, que quiere dejar de consumir y para qué quiere dejar de consumir. Nuestro foco de atención no va a ser el tienes que aceptar tu diagnóstico, porque para nosotros vamos a centrarnos en lo humano de la persona. Entonces nosotros vamos a ver nuestras libertades, bueno, nuestros fundamentos de la logoterapia, que ya muchos de ustedes lo saben, libertad de voluntad, voluntad de sentido y sentido de vida. Entonces nosotros lo vamos a acompañar a que decida, dice, quiero dejar de consumir, pero yo no soy alcohólico. Entonces nosotros nos enfocamos en, quiere dejar de consumir. ¿Qué quiere? Dejar de consumir. Y lo vamos a acompañar a que descubra para qué quiere dejar de consumir. ¿No? Entonces, ahí en este para qué, en este caso era para ser un mejor padre con mi hija. Sabemos que al principio de cuando están en tratamiento, a veces no es personal de para yo crecer, sino para algún ser querido, en este caso era para ser mejor padre. Y entonces desde ahí como luego orientadores vamos acompañando a que clarifique su sentido de para qué quiere dejar de consumir, y si ese sentido de para qué quiere dejar es bastante claro, fuerte, es significativo, el cómo se irá dando. Entonces, tenemos que estar preparados, dentro de la formación es prepararlos para que ustedes tengan las habilidades, las técnicas, las herramientas de acompañar al otro a que pueda clarificar el para qué de sus situaciones, el sentido de su recuperación, así como en otros casos el sentido de vivir una vida sin ese familiar que quería tanto, así como casos de vivir y de amar la vida plenamente, aunque haya perdido ese trabajo de su vida. Es acompañar a través de estas herramientas que obtendrán, el que vayan a acompañar a las personas a descubrir el sentido, el para qué, el vivir una vida plena, las ganas de vivir aún después de haber pasado una situación difícil. Como diría Víctor Frank, sí a la vida a pesar de todo. Acompañar a las personas a descubrir su sentido de vida aún en las peores condiciones,
porque de verdad hay casos que dices, es que cómo le pudo pasar tantas desgracias a esta persona, y hay algunos que aún en las peores condiciones le dicen sí a la vida a pesar de todo. Entonces, justamente esto es para que ustedes puedan tener las herramientas y poder acompañar a otros, ¿no? Este sería un proceso de formarse para poder acompañar a otros. Les voy a compartir ahorita el temario. En el primer trimestre, que es el que empieza ahora en febrero, van a tener la materia de base filosófica de la logoterapia 1. En esta materia de la base filosófica de la logoterapia, el interés de esta materia, el objetivo, es que ustedes tengan una mirada filosófica de las personas, de los filósofos, y que también en esta materia puedan ustedes tener como contextualizar lo que es la logoterapia. ¿Qué pasó con los griegos? ¿Qué pasó en la época medieval? Después, ¿qué pasó en la época moderna? Para llegar a la época contemporánea. Entonces, va a ser como una mirada en cuanto a la filosofía de las diferentes épocas. Como ven, aquí el interés es que ustedes vayan adquiriendo el conocimiento y que tengan las bases de filosóficas. Aquí es muy importante decirles que el maestro es el maestro Fernando Caloca, el que da esta clase de filosofía. Él es filósofo y doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Entonces muchas personas dicen, no, esto está súper elevado, la filosofía me cuesta trabajo, porque estamos acostumbrados a querer memorizarnos todos y aprender todo. Para mí, el objetivo de esta materia es que disfruten y que lleguen a tocar y disfrutar la filosofía y que puedan contextualizar de dónde surge, porque o sea, sabemos que la logoterapia a veces está más cerca de la filosofía que de la psicología. Entonces, esa sería la primera materia del primero, y antropología frankliana. Esta materia de antropología frankliana la voy a dar yo y este maestro Fernando Caloca. Cada materia tiene una duración de 1 hora 45 minutos y un receso de 15 minutos y luego la otra materia. Antropología frankliana va a ser todo lo reforzar e integrar y reconocer pues de qué está formado el ser humano y dónde corresponde a la psique y qué corresponde al espíritu y cómo vamos a trabajar el espíritu. Entonces va a ser esto y también conocer cómo profundizar sobre lo que es la antropología frankliana. El segundo trimestre veremos bases filosóficas de la logoterapia 2 y análisis existencial y logoterapia. En este segundo trimestre, las bases filosóficas, ya profundizaremos sobre los grandes filósofos, que algunos de ustedes ya lo vimos así como brevemente, ¿no? De Heidegger, de Jasper, de Scheler, de Buber, todos esos que en algún momento mencionamos, pero ya con una mirada de filosofía más profunda. Y también mi materia, que es análisis existencial, veremos ya como la práctica, cómo le vas a hacer para acompañar a la persona a que descubra su sentido. ¿Cómo le vas a hacer con el sufrimiento, con la culpa, con el duelo? ¿Cómo vas a acompañar a alguien en el duelo desde la logoterapia? Que ya vimos las bases teóricas, pero ahora será como más práctico, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer en la práctica? ¿Qué herramientas vas a tener? ¿Cómo vas a dirigir a alguien? No te olvides acompañarlo a descubrir su sentido de vida. Entonces va a ser como, ¿qué es el análisis existencial y la logoterapia? Con una mirada de cómo le vas a hacer para acompañar a otro a que descubra esto. En el tercer trimestre son teorías de la personalidad, que aquí es una mirada ya no a lo filosófico, sino a lo psicológico. ¿Quiénes son los
las diferentes corrientes psicológicas. Vamos a hablar de Freud, de Adler, vamos a hablar de la parte de Skinner, vamos a hablar de Rogers, vamos a hablar como de todas las corrientes psicológicas. Ya nos meteremos más a lo psicológico y tendremos un trimestre, un módulo de hablar de espiritualidad. Desde el concepto de Viktor Frankl profundizaremos sobre qué es la espiritualidad, en dónde estoy tocando mi espíritu, en dónde la otra persona, cómo notas que la otra persona está hablando desde lo espiritual y no desde lo psíquico. ¿Cómo le vas a hacer para llegar a lo espiritual y no a lo psíquico? Que sabemos que aquí hay a veces una dificultad, ¿no? Y las personas que ya están interesadas en sí ejercer profesionalmente, esto ya se hará un grupo terapéutico, que es un grupo de crecimiento, con alrededor de 4 o 5 personas por grupo. Este grupo de crecimiento solamente será para las personas que sí quieren aplicarlo profesionalmente, porque hay otras personas que tal vez digan, pues yo nada más quiero los conocimientos como para también pues enriquecer ya mis prácticas, o quiero nada más los conocimientos para integrar más la logoterapia, pero por el momento no quiero ejercer las prácticas. Y hay otros que dicen, sí, lo quiero justamente para dedicar mi vida a esto, para dedicarme profesionalmente a esto. Entonces serán dos grupos de crecimiento, que son 2 trimestres, que este es como una terapia grupal. Esta terapia grupal tiene un costo extra de 300 pesos la terapia semanal, o sea que es terapia grupal, y como les digo, son de 4 a 5 personas y es 1 hora y media de terapia grupal. Esto es ya como para los que sí quieren dedicarse a esto. En el trimestre 5 es la materia de semiología, que es toda la parte de cómo hacer, como para un trabajo interdisciplinario, si ustedes van a trabajar en una clínica, cómo presentar el caso, el examen mental, la parte de cómo identificar las características de la patología y nosotros canalizarla. Pero sí es muy importante que ustedes sepan identificar la patología que tiene el paciente para no obstruirla, para no taparla. Por ejemplo, les cuento a una persona que estaba con una persona con problema de adicción, que al no tener conocimiento de la patología en una clínica le estaban metiendo muchísima culpa, y culpa cuando la persona traía un diagnóstico de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, al meterle tanta culpa, pues le estaban agrandando los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, y desde ahí entonces estaba agravando la situación. Y por eso nosotros como orientadores sabemos, tenemos que saber, o sea, por lo menos un concepto básico de las psicopatologías, ¿no? Este es un trastorno obsesivo compulsivo, hay que tener cuidado de no meterle tanta culpa, porque si no va a agravar. O este es un trastorno de ansiedad generalizada, tenemos que acompañarlo a que baje la ansiedad confiando en él mismo, porque la persona con esa ansiedad tan fuerte tiene tanto miedo al futuro que tendremos que acompañarlo a tener más confianza en el presente. O esa es una persona con depresión que tiene que aceptar desde la realidad que no puede cambiar. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento de psicopatología, vamos a acompañar desde la logoterapia, habilitar el espíritu, pero tenemos que saber por dónde habilitar con ciertas personas que tienen alguna patología. Entonces, eso es psicopatología. Ahora, en el trimestre 5 hay habilidades del orientador logoterapéutico. Aquí ya, ¿cuáles son las habilidades? Perdón, me voy a regresar a la número 4 que me salté, no sé por qué me salté. El trimestre número 4, 1, 2, 3, 4 es psicoterapia existencial. Aquí vamos a conocer los psicoterapeutas existenciales y sobre todo los psicoterapeutas existenciales americanos, por ejemplo, Irving Yalom, Rollo May, como psicoterapeutas actuales.
que todavía viven, existenciales, y tendremos habilidades de comunicación. Me voy a regresar un poquito. Aquí, por ejemplo, en teorías de la personalidad, la maestra es Mitzi O'Farrill. Ella es logoterapeuta y tanatóloga y psicóloga. La espiritualidad la daré yo. Luego, psicoterapeuta existencial la voy a dar yo. Habilidades de comunicación. Esto va a ser muy importante porque a veces tenemos el conocimiento, mucha teoría, pero no tenemos las habilidades de comunicar lo que sabemos. Muchas personas dicen, a mí me encantaría tener los conocimientos de la logoterapia para dar pláticas en clínicas de adicciones, o para dar conferencias, o para transmitirlo a ya más personas, pero no sabemos cómo comunicar, no sabemos cómo decirlo. Entonces, esta materia la da Ricardo Rodríguez, la da en la materia, él como comunicólogo, que nos va a orientar cómo transmitir, cómo hablar, cómo llegar a las personas, cómo hacerle para que si tú estás interesado en difundir, tengas de verdad un conocimiento profesional y no nada más ahí como se me ocurre, y luego nos preguntamos por qué no tuvimos el impacto que queríamos si realmente no tenemos conocimientos o habilidades de comunicación. Entonces, esto también está considerado para esta etapa. Luego les decía semiología, luego habilidades del orientador, el poder ser empáticos, el poder ser comprensivos, el poder transmitir y poder ser intuitivos, todas las habilidades del orientador, que estamos hablando de habilidades espirituales, que necesitamos para poder tener un encuentro existencial con el otro y no ser yo soy el terapeuta y te veo para abajo porque tú eres el que tienes problemas, sino sobre todo tener las habilidades humanas, humanizarnos, habilitar nuestro espíritu para ser empáticos y poder tener ahí un encuentro existencial con el otro. Tendremos la clase de psicopatología, luego técnicas logoterapéuticas, ya aquí nos enfocaremos más en las técnicas, saber hacer reflejos, saber hacer preguntas exploratorias, saber hacer diálogos socráticos, saber hacer preguntas aclaratorias, reflejos de contenido, reflejos de sentimientos, estos serían técnicas. Luego, aportes de la logoterapia con población específica. Aquí ya profundizar sobre las personas que quieran trabajar como la logoterapia a nivel social, programas sociales o con alguna población específica, los que quieran dedicarse a logoterapia frente a las adicciones o logoterapia frente al duelo o logoterapia empresarial o logoterapia. Aquí ya hablaremos más de estos temas. Luego, técnicas de entrevista 1. Seguimos profundizando en técnicas, herramientas para poder acompañar. Ética profesional, que será nuestro último de conocimiento, que es fundamental la logoterapia. El logoterapeuta tiene que saber muy claro este tema de cuáles son la ética profesional. Y técnicas de entrevista 2, que como les digo, seguiremos profundizando sobre herramientas y técnicas para acompañar al otro. En cuanto a las actitudes, es grupo de crecimiento 1, grupo de crecimiento 2, o sea, es terapia grupal. Supervisión 1, supervisión 2, son prácticas, ya ustedes practicando con sus compañeros en grupos pequeños, de 4 o 5 personas máximo, ya haciendo role-playing y ustedes haciendo prácticas. Y luego prácticas profesionales 1 y 2, ya aquí ustedes se les canalizan personas reales que tienen una problemática y a partir del 7º semestre empiezan sus prácticas ya con personas y para poder ya acreditar toda la formación serían 100 casos, 100 prácticas, no personas, sino 100 sesiones que ustedes han dado, supervisadas ya en grupo, y ya con esto a partir ya sería como el final del proceso y luego un trabajo final justo de aportaciones de logoterapia, de qué aportaciones tiene la logoterapia en la población específica en la que tú te quieras enfocar.
Este sería prácticamente todo lo que implica la formación, que lo más importante es se va disfrutando, se va gozando cada momento. No es córrele para ya terminar, sino disfrutar cada trimestre, gozar cada trimestre. En cada trimestre estarán 2 maestros y como vieron, yo estaré siempre acompañándolos por lo menos en una clase. Entonces, esto es la formación de orientador